Bien, ya estamos con nuestra invitada de esta semana. Usted recuerda que la semana pasada estábamos con una arquitecta que se llama Claudia Galaz. Bueno, ella tenía tanto que decir respecto al tema de los desastres que nos aquejan, que le decimos desastres naturales, pero que no son tan naturales, y ella nos va a explicar por qué. Bueno, decidimos hacer una segunda parte con ella porque nos pareció muy pedagógico, muy entretenido, muy instructivo para todos poder estar nuevamente con la arquitecta Claudia Galaz. ¿Cómo estás, Claudia? Nuevamente, gracias por estar en Iquique al día. Hola, Cari. Hola a todos los amigos y amigas de Iquique. Muchas gracias por la invitación y hablar un tema que a mí me apasiona mucho y qué bueno que tengamos una plataforma para poder difundirlo. Oye, Claudia, lo que le acabo de decir al público, Sí. tú me dijiste, los desastres no son naturales. ¿Por qué no son naturales? Claro, aclarar. El término desastre, fíjate que viene de los griegos, significa desastre en dos partes, dificultad con los dioses. ¿Te acuerdan cuando los dioses decían, hoy los astros se alinearon en mi contra? Los planetas se alinearon y erupcionó el volcán. O vino el terremoto, o vino el tsunami. Entonces los humanos antiguos asociaban los desastres a fenómenos sobrenaturales, los dioses, nada que hacer. Incluso muchas culturas tienen mitología, seres mitológicos asociados a la representación de desastres. En Japón, en Tailandia, nosotros mismos, en nuestra cultura mapuche, tenemos la leyenda de Tren Tren y Kaikai Bilú, que son dos serpientes que luchan, una es el agua, el Sí. tsunami, otra es la tierra. Entonces, todas las culturas asociaban esto porque eran fenómenos inexplicables. Entonces, por eso en el desastre es sobre nada que hacer. Yo me porté muy mal, la humanidad mal, entonces viene esto y nos merecemos. Pero después los desastres, ya con el avance de la tecnología, pasaron a ser naturales porque eran fenómenos de la naturaleza. Pero también había como, bueno, la naturaleza es así, llovió y se inundaron todas las casas, la naturaleza es así. Entonces como que el ser humano decía, no, yo no tengo nada que ver, esto es la naturaleza. Pero Ya. en los últimos años, los últimos 50 años, no hemos, o sea, se ha puesto la comunidad científica de acuerdo en decir que los desastres realmente no son naturales, porque frente a la amenaza, que sí puede ser natural, como el terremoto, la erupción volcánica, las temperaturas, el clima, sí podemos hacer algo, podemos prevenir con dónde habitar, podemos reducir el impacto, podemos mitigar el impacto. ¿Ya? Entonces, gracias por darme la oportunidad de aclarar que los desastres no son naturales, sino que son una concepción o una idea socionatural. Tiene un origen socionatural. Es natural porque es de origen, puede ser la amenaza de origen natural, también pueden haber desastres provocados por la acción del ser humano, como por ejemplo los incendios intencionales, una explosión nuclear, por ejemplo, ya como pasó en Japón también, con un Ya. terremoto, un tsunami y una explosión nuclear. Entonces eso no era natural, era socionatural, antrópico y natural. Bueno, entonces, Claudia, tú decías que no son desastres naturales, sino que son socionaturales, ¿verdad? Exacto. Tienen Sí, origen, hay una parte de la naturaleza que es la amenaza, pero claro. definitivamente el hombre es el que termina decidiendo dónde habitar, sabiendo que está el peligro del río, sabiendo que más allá está el volcán, digamos, Exacto. Y o los hay un terremotos. concepto que es el riesgo de desastre. El riesgo de desastre, o sea, ¿qué tan alto es tu riesgo como cuando a ti te evalúan como para un crédito? Hay una amenaza que es la externa, el terremoto, pero también hay una exposición, o sea, si tú te emplazas sobre una falla, como el caso de la falla San Ramón de acá, tienes un mucho mayor riesgo cuando ocurra esa amenaza. Y lo otro es la vulnerabilidad, que son condiciones preexistentes. Entonces viene el terremoto y a una vivienda de adobe muy antigua, sin buena mantención, le va el mismo terremoto de 7.6 a la misma profundidad, le va a impactar muy distinto a una vivienda de hormigón armado con cumplimiento normativo o con aislación sísmica, imagínate. O sea, a esa casa con aislación sísmica, a ese edificio no le va a pasar nada y esta vivienda de adobe, en el mismo evento, va a colapsar probablemente. Entonces, el riesgo de esa familia, de esa edificación es mucho más alto. Y otro factor que incide mucho en el riesgo de desastre es nuestra capacidad o la resiliencia. Y ahí es importante que nosotros sí podemos trabajar mucho. La amenaza no la podemos trabajar mucho, no podemos controlar los terremotos, las erupciones volcánicas, pero sí podemos controlar o tomar decisiones estratégicas, políticas sobre la exposición, donde habitamos, cómo habitamos el territorio y la vulnerabilidad.
tenemos un parque habitacional construido, antiguo, vulnerable, y tenemos mucho por construir. Imagínate que hoy en día el Ministerio de Vivienda tiene un fuerte programa de emergencia habitacional, porque hay muchas familias, 600.000 familias en déficit habitacional, y ahora hay la oportunidad de sacar a muchas familias de campamentos de una vulnerabilidad extrema y disminuir ese riesgo y dotarlos a su vez de mayor capacidad. Y la capacidad es la preparación para responder. ¿Cómo evacúo? ¿Dónde evacúo? Conozco. Primero salvar la vida. Ojalá salvar también la construcción, pero primero salvar la vida. O sea, que no se nos mueran personas evacuando, ahogadas en el tsunami, en un colapso de vivienda, etcétera. Entonces, Perfecto. eso es lo que hay que, para gestionar el riesgo de desastre, hay que trabajar sobre la exposición, sobre la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. Y es un proceso continuo. No podemos esperar a que venga el próximo terremoto para en Iquique construir mejor, por Oye, ejemplo. eso justo te iba a decir. Y en Iquique exactamente, que estamos súper expuestos, bueno, como en todo Chile, a terremotos, pero también estamos al lado del tsunami, ¿verdad? Sí, Y también tenemos la vulnerabilidad cuando hay una lluvia, la ciudad tampoco está preparada, se puede desarmar el sí, cerro. ¿Cómo se puede enfrentar eso en una ciudad como Iquique, que está en el medio de todos los peligros y que, sí, es bueno, y que complejo. no es al parecer, sino que claramente Iquique no tiene un plano regulador que haya avanzado por la ciudad, digamos, se construyó perfecto esto o lo otro. Iquique es un desastre, tiraron un montón de edificios en muchas partes y punto. ¿Cómo se controla eso? Y es un poco la historia de todas las ciudades que van creciendo como orgánicamente, como contrademanda. Las familias van tomando territorio, ¿cierto? Y esto, lo que pasó en Alto Hospicio, que era una gran toma, un gran campamento que se fue regularizando, loteando. Entonces no hubo una planificación, un ancho de calle. Uno entra a los campamentos, las tomas, ni siquiera puede entrar un vehículo de emergencia. Porque Ya. dejaron un espacio, entonces es una ciudad o hay sectores de la ciudad tremendamente vulnerables, otros que por supuesto tienen un buen cumplimiento normativo. El problema de la ciudad de Iquique, en mi opinión muy personal, es que existe mucha vulnerabilidad con la irregularidad. La ciudad ya Ya. está planificada, hay un escenario. Cambiar ese escenario es complejo, se puede, es tremendamente complejo porque habría que expropiar franjas expuestas, Ya. todo lo que son asentamientos, las tomas de laderas, por ejemplo, que están muy expuestas a que venga una lluvia que incluso sea menor y con el cambio climático es altamente probable que tengamos más lluvias altiplánicas. Antes ocurrían esos fenómenos cada 30, 50 años, ahora están ocurriendo cada 3, cada 5 años, una lluvia altiplánica importante, un invierno boliviano como se conoce popularmente, y es tremendamente impactante para la ciudad de Iquique. Pero se puede hacer algo. Claro, mira, por ejemplo, hay ciudades que han invertido, por ejemplo, en piscinas aluvionales, como Ya. Antofagasta. Ya. Es carísimo. Y si tú le preguntas a la misma población, oye, hagamos un sistema de piscinas aluvionales o el hospital de especialidad o un El hospital contra hospital, el ya no decir cáncer, el hospital. seguramente vamos a porque el desastre lo vemos algo, pero sí que no ocurre un aluvión aquí hace 80 años, decían en el aluvión de Atacama 2015. Mi abuelito vivió un terremoto. Entonces, porque no tenemos la concientización de desastre, porque pensamos que nunca nos va a ocurrir. Sí. Y hay amenazas que son muy recurrentes y otras que son muy poco frecuentes, pero son muy impactantes. Seguramente en Iquique hay incendios estructurales todos los días o todas las semanas. Sí, Se claro. queman cités, se queman casas, ¿cierto? Pero impacta 4 viviendas, 5 viviendas. Pero cuando venga un tsunami, probablemente va a impactar y va a cobrar muchas vidas de personas y también va a impactar a muchas viviendas. ¿Ya? Y para ese tipo de amenazas hay que hacer una planificación a largo plazo, 20 años, y hay que empezar a remodelar la ciudad. Pero esta ciudad ya está instalada, es muy complejo y no es que sea el caso único, pasa en otras ciudades de Chile y en el mundo. En Japón, Tokio, por ejemplo, una ciudad súper densa. ¿Qué han hecho ellos? Primero, salvar la vida. Muchas vías de evacuación, iluminación autónoma, mucha señalética, planes, porque ellos no quieren que mueran más personas producto de desastre. Esa es la prioridad, salvar la vida. Y segundo, es proteger la infraestructura crítica, los hospitales. ¿Qué debiéramos hacer? Revisar los mapas, toda nuestra infraestructura crítica, tenerla protegida. Y ustedes tienen gran parte de los servicios públicos expuestos a tsunami, por ejemplo, en la zona de inundación. Claro, claro. Entonces, Oye, Claudia, ¿qué va a bueno, pasar? espérate, entonces tú consideras varios puntos importantes. Sacar los servicios públicos de la zona de tsunami, primero. Al menos la edificación estratégica habría que protegerla.
asegurarnos que tenga continuidad operativa. Las construcciones estratégicas como hospitales, comisarías, bomberos, centro de albergue, ojalá podrían tener, podrían redundar su resistencia sísmica, por ejemplo, con aislación sísmica. Ya. En otros países se protege la edificación con un mecanismo que aísla el sismo y verdad que realmente baja el riesgo, disminuye muchísimo el impacto de un sismo. Nosotros propusimos en algún momento, ¿qué pasa si hacemos las viviendas sociales, por ejemplo, con aislación sísmica? O sea, a los más vulnerables le damos la mejor protección frente a sismo. Ya. De aquí en adelante, de que es un proyecto que es caro, es difícil tomar la decisión política porque tiene un costo un 15, un 20% más, lo que implica hacer un 15, un 20% menos de vivienda. Entonces, Mira, ¿quién se va a atrever, claro, a invertir? Entonces, creemos nosotros que debemos empezar a avanzar en esa línea para disminuir los costos, así como la eficiencia energética, la sustentabilidad. Ahora es mucho más masivo, los paneles solares, el confort térmico. Comenzar también con elementos de protección sísmica para, ojalá la edificación estratégica, luego ojalá fuera la vivienda social también dotada de esa capacidad. Imagínate, viene un terremoto con la aislación sísmica, el sismo le impacta muy poquito, y las familias retornan su vida habitual de inmediato a las pocas horas. Hay una continuidad operativa de eso. No como lo que pasó el 2014, que todavía hay familias que no pueden recuperarse. Claro, todavía no se pueden recuperar. Oye, exacto. Claudia, entonces tus consejos serían en este caso sacar algunos servicios públicos clave de las zonas de inundación. Claro. Hacer piscinas aluvionales, como si las ha construido Antofagasta. Antofagasta, por ejemplo, tiene inversión en esa amenaza. Me imagino que la señalética, lo que dijiste de Japón, la señalética, la iluminación autónoma, las buenas salidas, los buenos lugares de evacuar, ¿no? Los buenos caminos de evacuación. ¿Tú estuviste un tiempo en Japón, Claudia, viendo cómo lo hacían ellos? Varias veces, sí. Y en la última oportunidad que estuve 2 meses capacitándome sobre resiliencia, justamente de sociedades resilientes, vimos muchas comunidades, la experiencia de cómo se preparaban las comunidades, de cómo los japoneses se tomaban muy en serio el tema de los desastres. A pesar de que, no sé, habían comunidades que no tenían un evento hace 40 años, estaba muy metido en la memoria de los niños, la educación, la prebásica, los niños sabían cómo funcionaban los aluviones, cómo ocurrían los terremotos. ¿Qué tenían que hacer? O sea, a los niños se les educaba y no se tomaba, eso le está metiendo miedo a los niños. Que a veces uno escucha eso, pero ¿para qué llaman qué llaman a los desastres? Sí, claro. Como que no hablemos ese tema porque es complicado. Claro. Entonces, no, ellos lo hablan y hacen evacuaciones. Yo, por ejemplo, les decía, oye, evacúan. Viste que los japoneses sacan los zapatos. O sea, ¿por qué no usan los zapatos? Y ellos entrenaban eso y entrenaban salir por tsunami, etc. Y mucha señalética, mucha organización comunitaria. Y ellos tenían sus roles bien definidos. Por ejemplo, en un condominio sabían quién eran los adultos mayores, los discapacitados, sabían familias ese otro punto que... Claro, ese otro punto que los chilenos, los iquiqueños, tendríamos que tener súper claro para poder saber a qué departamento ir, quién va a requerir más ayuda que otro. Oye, Claudia, porque hemos perdido eso, hemos perdido el sentido de lo colectivo. Y justo te iba a decir eso, ¿cuál es la importancia que le das a esa coordinación colectiva que acabas de decir? ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene eso? Muchísima, hace la diferencia entre la vida y la muerte. En personas que no pueden evacuar, por ejemplo, frente a una alarma tsunami, o personas discapacitados, adultos mayores que están en un tercer piso, en un cuarto piso. Tú sabes que se dice que los tsunamis podrían ocurrir desde los 15 minutos de ocurrido el sismo. Imagínate que ocurre el terremoto, un adulto mayor acostado que tiene que buscar sus cosas y tiene que arrancar a la cota 30 metros sobre el mar, porque esa es la zona segura. Probablemente muchos adultos mayores van a preferir quedarse que intentar salir, y es bien triste porque yo lo he escuchado. Dice, no, si pasa algo aquí, nosotros nos quedamos acá, porque no tenemos nadie que nos ayude. Entonces las comunidades tienen que hacerse cargo también de los más vulnerables, mujeres embarazadas, extranjeros, por ejemplo, que puede que no tengan cultura sísmica, que no sepan que después de un tsunami importante, en Iquique es muy altamente probable que ocurra un tsunami, porque va a ser un terremoto de subducción. Entonces, a escuchar las alarmas, los sistemas y organizarse
como comunidad, como familia, por ejemplo, conversar estos temas. ¿Cuál es tu mochila de emergencia? Si estamos en distintos lugares, ¿cuál va a ser nuestro punto de encuentro? ¿Nos vamos a encontrar en una plaza, en un colegio? Porque no, seguramente por algunas horas no va a haber señal. Dijiste dos cosas que te quiero preguntar. Primero, lo de los extranjeros, lo de los migrantes. Conozco Sí. a uno, bueno, también lo conoces, que me dice cuando está en Iquique y está con el letrero al lado que le está diciendo zona de tsunami, lo pone mal, Sí, pero tiene que sí, lamentablemente, decirlo. claro, claro, por ejemplo, allá en Japón no es tema. Imagínate que en Japón a mí me sorprendían los edificios, de repente veía una línea así, como dorada, así como de oro, así metal. Uy, esa línea es hasta donde llegó el tsunami, 2,10 metros. O sea, te Oh, muestran en la ciudad, en Tohoku, en Sendai, hasta dónde llegó el tsunami para que tú tomes conciencia. Iba a un parque, ellos son muy limpios los japoneses, y de repente dice, oye, un basural, qué raro, una cabeza muñeca, y esto no es un parque de la memoria. ¿Cómo eso? Sí, es lo que dejó el tsunami. Las oh. mesas, la silla, el revoltillo. Entonces ellos generan mucha conciencia y ellos no se lo toman, ¡ay, qué susto que ven! No, me tengo que prepararme porque esto existe y esto podría ocurrir en un ratito. Ya. Mira, después del 2010, del terremoto, tsunami que tuvimos, se hizo una investigación, un estudio sobre Chile. El PNUD se encargó de eso y hizo 75 recomendaciones. Dentro de esas, bueno, trabajar en resiliencia también, la institucionalidad nuestra era muy débil, la Oficina Nacional de Emergencia, que ahora Ya. se llama CENAPRED, cambió mucho. Antes era la Oficina Nacional de Emergencia, era una oficina, el más bajo escalafón de la administración pública, como la Ya. oficina aparte, y era Ya. solo de emergencia, o sea, solo reactiva. No tenía unas facultades Prevención. preventivas, que es esto lo que nosotros debemos invertir. Y el 2012, me parece que en La Serena también, o en la cuarta región, en alguna comuna, se ofrecieron estos letreros. Japón dijo, yo les voy a poner los letreros. Y el alcalde dijo, no, porque me espantan los turistas. Sí, pues eso Y te estoy salieron a diciendo ver, que les pasa. me espantan los Dicen, turistas, oye, que imagínate. no Y los quiero estar acá japoneses, porque estoy en el tsunami. claro, los japoneses quedaron así, pero ¿cómo? O sea, prefieren ocultar esta información que es de vital importancia. Es como cuando ahora tú te comes la galleta y te dice alto en azúcar. Oh, no digas eso porque va a asustar. No, tú tienes que ser responsable y saber que estás veraneando en una zona que está expuesta a tsunami. ¿Dónde tengo que evacuar? ¿Cómo evacúo? Oye, Entonces, Claudia, y la claro, información es vital. es un tema que Y es tiene un que ver, derecho humano también, ¿ah? ya, Sería un una derecho falta del humano. Estado, claro, no tener información de los riesgos a los que te está exponiendo. Oye, y otra cosa que dijiste, un terremoto en Iquique es por subducción. ¿Y eso qué quiere Claro, decir? ¿Que normalmente va a traer un tsunami consigo? depende, como hablamos la otra vez, hay distintos orígenes del sismo, pero los más comunes en Chile son los de subducción, que son estas placas que están haciendo fricción. Dependiendo de la profundidad a la que se produzca esa fricción, es muy probable que genere un tsunami. Si está un poco más elevado y es de alta magnitud, va a generar un tsunami. Ya, si es muy profundo, le va a costar esa fuerza levantar Ah, mucha ya, ola. ya, 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 ¿Ya? está bien. Eso depende de la profundidad, pero si por ejemplo se provoca a 10 kilómetros, 20, es muy probable que genere un movimiento en el mar. Entonces, y Iquique es una ciudad muy expuesta a esa Muy amenaza, expuesta. Oye, muy entonces acá vulnerable. tendría que ser más cercano a la superficie, más cercano de lo que fue el 1 y el 2 de abril de 2014, Claro. y al mismo tiempo tener un grado hacia arriba, de unos 7 hacia arriba. La verdad es que yo desconozco la relación matemática que hay, pero tiene que ser un sismo importante. Se dice que, por ejemplo, si tú no te puedes mantener en pie, es que como tú lo percibes y estás en una zona de mar, es muy altamente probable que tengas que evacuar incluso preventivamente, porque incluso los científicos hacen parámetros y miden esto, justamente por la profundidad, porque a mayor profundidad tiene que ser más energía la liberada para que sea capaz de mover toda esta masa de agua. Si está más superficial, es probable que sí pueda mover la masa de agua y sí impactar. Oh, Y se está esperando un terremoto en la zona norte, desde Antofagasta o de Atacama al norte, hace muchos años. Hace como 100 años que no ocurre, no es el de Pisagua, el que tuvo epicentro de Pisagua el ¿y no fue el 2014. del 2014 tampoco? No. Se dice que los sismos ayudan a ir liberando energía, pero no es el gran evento que se espera, porque los eventos tienen cierta recurrencia, hay una acumulación de energía en la zona de subducción. Entonces esos eventos van liberando energía, lo que es bueno,
pero no indican los expertos que no es el gran evento que podríamos tener en la zona norte. Pero en el fondo, Claudia, ¿nos encuentras educados frente a estos eventos o no? Mira, lo que yo he visto en Iquique y Arica es que hay bastante más cultura, incluso que no sé si en otras regiones, esta la conozco más, pero por ejemplo, la antigua ONEMI, que ahora es Senapred, creo que han hecho bastante ejercicios de evacuación. Sí. Me tocó estar en algunos y creo que la gente se lo toma, no es solo gracioso, sino que se lo evacúan y todo. Creo que hace falta involucrar aún más a la comunidad, que uno no sienta, oh, qué lata que tengo que evacuar y saber. Entonces, Hay que se tomárselo. recomienda siempre estar preparados en las evacuaciones, entender los lugares en donde hay que evacuar, tener ¿Cuáles son las zonas seguras? señalética, la zona segura, Señalética, claro. señalética, caminos de evacuación bastante bien definidos y amplios, digamos, ¿cómo se dice? Despejados. Y otra Eh, cosa es la pavimentación, o sea, la diferencia entre que sea un camino de tierra, de barro, a pavimentado es tremenda. Eso se llama impedancia, me parece que es como el roce, la fricción. Si tú vas caminando en barro, imagínate que haya llovido, es muy distinto a una zona asfaltada, por ejemplo, y que ok. tengas iluminación, Y que no piscinas estén los autos aluvionales estacionados, los autos no estén estacionados en las vías de evacuación, porque eso te también. reduce a la mitad la superficie o la capacidad de evacuar de esa vía. No evacuar en automóvil, que es muy difícil, por ejemplo, si tú tienes un adulto mayor, ¿cómo lo evacúo? Entonces, generalmente se recomienda que las vías de evacuación vayan en el sentido contrario del tránsito, o sea, las vías que bajan en automóvil, eso sea las de evacuación para que la gente no tienda a usar esas vías. Algunas recomendaciones que se dan para la evacuación por tsunami. Ok. Claudia, ahora sí tenemos que despedirnos. Oye, muchas gracias por esta nueva entrevista. Muchas gracias por Gracias esta a nueva ustedes. entrevista, por el tiempo. Sé que estás súper ocupada, pero te queríamos tener ya en esta segunda etapa. Ojalá que te Muchas volvamos a gracias. tener pronto, Claudia, porque fue súper interesante entrevista. Y sigamos preparándonos para ser una ciudad y una sociedad resiliente. Que estés Que muy estés bien, muy bien, gracias. Karin. Un Igual, abrazo. igual para ti. Y ustedes no se vayan, que continuamos con más Iquique al día aquí en Iquique Televisión.